Ok. Ahora, ¿en qué marco civilizatorio estamos trabajando? Estamos trabajando en un marco civilizatorio que es el siglo XXI. Alguna gente dice que el siglo XXI empezó con el COVID. Otra gente dice que el siglo XXI empezó en 1992, cuando Chávez dijo por ahora en Venezuela. Otra gente dice que el siglo XXI empezó con el ataque a las Torres Gemelas. Otra gente dice que el siglo XXI empezó en la década de los 80 con el desarrollo de Internet. Lo cierto es que el siglo XXI ha sido denominado de múltiples maneras. Yo una de las primeras veces que escuché hablar de una idea del siglo XXI es en un libro que se llama La gerencia, tarea y su... No, ese no, DLS. En un libro de Alvin Toffler llamado La tercera ola, que lo leí cuando tenía algo así como 26 años. Donde Alvin Toffler decía que veníamos una tercera ola y la tercera ola era así como el sueño del futuro, ¿no? Alvin Toffler había sacado un libro previo que se llamaba El shock del futuro, que tenía que ver con los impactos que producían en la sociedad los cambios tecnológicos. Entonces, bueno, se habla de la tercera ola. Un mundo maravilloso. Incluso hay un capítulo, aquí tiene su vanidad, ahí hay un capítulo también en ese libro que me impactó, porque hay un libro que se llama Más allá de la ropa a la medida, que tenía que ver con una cosa que hoy opera, ¿no? Y que es normal, que hay tiendas en Europa, en Venezuela no sé si hay alguna así, donde tú entras, te desvistes, te toman una foto y con rayos láser te van haciendo el foto. Y tú lo haces en una computadora. Y usted sale ahí, se vuelve de ti, pone su ropa, pepita, y para las mujeres el vestido. Entonces, bueno, eso iba de más allá, porque era una ropa con las características de la ropa en serie, pero con características de ropa a la medida. Ese capítulo me impactó. Qué maravilla que tengan la ropa a la medida. Entonces, bueno, pues después leí un libro de Peter Drucker llamado La gerencia de las tareas y sus responsabilidades, donde hoy por primera vez que se hablaba de la sociedad del conocimiento, ¿no? Drucker después sacó dos libros derivados de ese libro. Uno se llamaba Las nuevas realidades y otro se llamaba La sociedad postcapitalista, donde un poco Drucker trataba de caracterizar qué cosa era una sociedad de conocimiento derivado a estudiar otros aspectos, el gobierno, la economía y la educación. Y básicamente decía Drucker que el problema de la sociedad de conocimiento era que la materia prima fundamental era el conocimiento. Después, Castell, el cual yo estaba leyendo de muchacho, porque Castell es un urbanista, y en el pedagógico nos lo mandaban a leer en una materia llamada geografía urbana. Castell ya había escrito un libro famosísimo que se llamaba La cuestión urbana, y escribió un libro que a mí me impactó mucho, que se llama La lucha de clases en Chile, donde explicaba un poco las razones estructurales por las cuales habían tumbado a Salvador Allende, y lo hacía utilizando un poco la concepción althuseriana del análisis de correlación de fuerzas. Escribió un libro, cuando deja de ser marxista, que se llama La sociedad de la información, que a decir de los críticos dicen que es un libro que va a producir un impacto parecido al impacto que produjo Economía y Sociedad de Max Weber en el siglo XX. Lo cierto es que en ese libro Castell habla de la sociedad de la información, aunque él previamente había escrito un libro que se llamaba La ciudad informacional, que era un poco el proyecto de investigación para producir la sociedad de la información. Es un libro que tiene 3 tomos, un primer tomo dedicado a lo que es la sociedad de la información, un segundo tomo dedicado a una cosa que él denomina el poder de la identidad, y un tercer tomo que se llama La pobreza en el mundo. El segundo tomo, que es el que yo más he trabajado, es un tomo que fundamentalmente trabaja el problema de cómo se constituye la identidad de la sociedad de la información, o sea, qué cosas afectan a la sociedad de la información. Y yo quiero rescatar de ese libro una cosa que es clave, que es que los parámetros culturales a partir de los cuales los jóvenes que nosotros le damos clases funcionan son distintos a los nuestros. Ese es un fenómeno que era impensable antes de la revolución científica tecnológica. A pesar de que hablamos el mismo idioma, vivimos en el mismo espacio físico, no vivimos en el mismo espacio cultural. Los chamos funcionan en el ciberespacio y nosotros funcionamos en tiempo real. Y a pesar de que nosotros somos personas que vamos al ciberespacio, no somos. Para eso se ha hablado de la diferencia entre los nativos digitales y las personas no nativas digitales. Pero un autor que tiene un libro que se llama La creación de cretinos digitales, que dice que ese concepto no es cierto, que no hay tales nativos digitales. Eso puede ser verdad o puede ser mentira. Hay unos autores ahí, nosotros vamos más adelante, pero
Hay unos autores que dicen lo contrario. Lo cierto es que ese hecho que los jóvenes y nosotros estuviéramos en mundos culturales distintos, a pesar de que hablamos el mismo idioma y tenemos el mismo espacio físico, no, se ha convertido en una dificultad terrible a la hora del proceso de enseñanza-aprendizaje. Los profesores hacen como que se hablan, los estudiantes hacen como que se escuchan y básicamente hay una barrera comunicacional. Entonces nuestro principal reto como docente es cómo rompemos esa barrera comunicacional. O sea, ¿qué cosas hacemos para que los jóvenes manejen los códigos de la modernidad? ¿Y qué significa manejar los códigos de la comunidad? Leer y hablar bien, tener cálculo matemático y conocer los elementos básicos de la civilización. Eso es uno de los problemas. El segundo otro problema es cómo hacemos para que esos jóvenes sean venezolanos y venezolanas. Ustedes me dirán, bueno, nacieron en Venezuela, tienen cédula venezolana, son venezolanos por definición, pero no por cultura. En consecuencia tenemos que convertirlos en venezolanos. ¿Por qué? Porque cuando usted ve un joven que se gradúa aquí y anda desesperado al día siguiente para que le entreguemos las notas porque quiere irse corriendo de Venezuela, no está pensando como venezolano. Sobre todo un país que ha sido sometido a una presión para que su población se vaya. En consecuencia nosotros tenemos una misión que es retener a esos jóvenes en Venezuela. Entonces, eso nos obliga a hacernos una pregunta. ¿Cuál es la naturaleza de la civilización actual? Bueno, otro autor que trabaja eso es un señor llamado Zygmunt Bauman, que empezó a decir que era una sociedad líquida. Líquida. ¿Qué quiere decir eso? Que los conceptos rígidos cada vez se hicieron más diluidos. Y entonces el problema de la liquidez es que es maleable. Y al ser maleable hace que la sociedad fundamentalmente sea vista como una cosa pasajera. Fíjense ustedes, durante la pandemia, una de las cosas que pasó más grave, bueno, se empezó a morir la gente mayor, pero entonces empezó a detectar que la gente mayor que se moría vivía sola. Bueno, porque los hijos la habían dejado solos, pues ellos tenían que hacer su vida a otro país. Entonces eso que era una característica de la sociedad latinoamericana, que era el concepto de familia extendida, se fue eliminando. Antes uno vivía con sus abuelos, no pasaba nada. Hoy en día hasta los papás los dejan solos. Entonces ustedes me dirán, bueno, los hijos tienen derecho a hacer su vida. Y no tienen derecho a ser solidarios con los padres, que fueron los que dieron la vida. Bueno, porque tiene que ver con el egoísmo que desarrolla el capitalismo, ¿no? Y lo que desarrolla el individualismo. Ese es mi problema, y los demás vean cómo hacen. Eso es terrible. Porque es una sociedad, que es la sociedad capitalista, que es la sociedad del egoísmo. Cada quien resuelve su rollo y a ver tú cómo corres con los tuyos. A pesar de que ese como que tú estás diciendo, de ver cómo corres tú con los tuyos, es la persona que te dio la vida, de la vida en adelante. ¿No? Entonces la gente dice, bueno, yo no estaba pidiendo que me pariera. Ah, bueno, respondido así, cualquier cosa es posible. Pero lo cierto es que los docentes tenemos la obligación de construir proyectos de vida con nuestros estudiantes que les ayuden a entender que la solidaridad es un elemento central de la sociabilidad. Y ese elemento de la sociabilidad, que es la solidaridad, solo es posible en el hecho educativo. ¿Por qué? Porque somos humanos con el otro. Nadie aprende a hablar solo. Todo el mundo aprende a hablar porque lo enseña a alguien. Y ese proceso de enseñanza es lo que nos hace humanos. O sea, lo que nos hace humanos es que aprendemos a hablar. Y si aprendemos a hablar en Venezuela, en Caracas, somos caraqueños. Y si aprendemos a hablar en Venezuela, en Caricó, somos de Caricó. Y si aprendemos a hablar en Catia, somos de Catia. Si comeremos la tragedia de vivir en la 93, esto es un chiste porque está aquí el profesor Boni. Bueno, hablas como larense. Entonces el problema de ser, el ontológico, de que seamos, está derivado del hecho concreto de que alguien nos cría. En consecuencia, ¿qué nos hace venezolanos? ¿Qué nos hace venezolanos en una civilización como la actual? Nos hace venezolanos nuestra conexión con el pasado. El presidente Chávez, la primera vez que habló en lo que llamaban el Congreso de la República, dijo que un pueblo era una comunidad que tenía un pasado y una historia común. Y ese pasado y historia común nos obligaba a producir un proyecto común. Y el día que se despidió de nosotros, diciéndonos que si le pasaba algo, votáramos por el presidente Maduro, dijo, tenemos patria. Entre ese momento que Chávez dijo que era un pueblo y este momento en que Chávez dijo y se despidió de nosotros, se produjo lo que se denomina un arco semántico. ¿Qué es un arco semántico? Es una cuenca semántica, perdón.
Es una categoría desarrollada por Gilbert Durán. Una cuenca semántica es una cuenca donde un conjunto de categorías nos estructuran y tienen significado para saber quiénes somos. Entonces Chávez logró, durante su tiempo vital, construir una cuenca semántica en Venezuela que nos define como país y que se materializó en la Constitución bolivariana, en cuyo artículo 1 se dice que venezolanos y venezolanas somos aquellas personas que profesemos el legado de Simón Bolívar el Libertador. Eso, desde el punto de vista de la teoría del derecho constitucional, significa que nosotros seguimos el legado de nuestros padres fundadores. Eso que no se había hecho antes en Venezuela tiene que ver con que las personas que traicionaron la guerra de independencia después de la muerte de Bolívar simplemente emularon el pensamiento del imperio. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos hay padres fundadores, que es George Washington. O sea, usted va a Estados Unidos y decide adquirir la sociedad, la nacionalidad y lo ponen a jurar a defender los valores de George Washington. Entonces, cuando tú decides tener padres fundadores en América Latina o en cualquier país de América Latina, estás diciendo que estás defendiendo el legado de tu padre fundador, que es Simón Bolívar. Claro, eso en la Revolución Bolivariana ha trascendido, porque entonces Huayca y Puro son los afrodescendientes, porque eso tiene una dimensión no solamente de individuo, sino de sujeto histórico, en el sentido que tenemos que construir. Entonces, ¿qué es ser venezolano y venezolana en el siglo XXI? ¿Y cómo nosotros en la UNESCO vamos a construir, a desarrollar esos venezolanos? Bueno, es respetar nuestro legado afrodescendiente, hispano e indígena. Y nuestro legado histórico, que está basado en los principios que Bolívar desarrolló en su trascendencia en este país. En muchos documentos, pero fundamentalmente en la Carta de Jamaica y en el discurso de Angostura. ¿Por qué en el discurso de Angostura? Porque en el discurso de Angostura Bolívar nos dijo que el mejor gobierno era aquel que diera la mayor suma de felicidad a su pueblo, la mayor suma de seguridad, de estabilidad política y de defensa internacional. Entonces, nosotros tenemos transversalmente que enseñar eso a nuestros estudiantes. Seamos profesores de matemáticas, de física, de contabilidad, de historia, de castellano, de lo que sea. ¿Por qué? Porque nosotros estamos formando venezolanos y venezolanas. Nosotros estamos formando ciudadanos universales. Eso es un discurso que están montando los gringos. Ciudadanos universales que se parezcan a ellos. Edgar Morin habla de los 7 saberes necesarios para el mundo, siempre y cuando hablen francés. Entonces, nosotros necesitamos formar ciudadanos venezolanos. Y entonces, ¿qué perspectiva de formación asumimos en la UNESCO para ello? La perspectiva de formación que asumimos es una unión entre la teoría y la praxis. Es decir, un esfuerzo académico que nos ha costado mucho porque tiene que ver con que tenemos que romper con años de tradición académica, donde unimos lo que es la teoría con la praxis. Entonces, ya saben que para la UNESCO el trabajo académico es en el aula y fuera del aula. Y si no están dispuestos a hacer eso, por favor, no concursen en nuestra universidad. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un encargo social cuando llegamos aquí, lo que vamos a hablar más adelante, y el encargo social era convertir nuestra universidad en una universidad productiva y no se produce en las aulas solamente, se produce en las aulas y se produce en la calle. Por eso, formar venezolanos y venezolanas en el siglo XXI significa que nuestros estudiantes adquieran capacidad simbólica. ¿Y qué significa que adquieran capacidad simbólica? Significa que nuestros estudiantes tienen la capacidad de tener una conexión entre su pasado, su presente y su futuro. Es decir, las personas que estudian en la UNESCO tienen que salir con un proyecto de vida. Por eso hablamos del estudiante familia, porque a nosotros nos importan nuestros estudiantes y la familia donde están esos estudiantes. ¿Por qué? Porque tiene que ver con que la universidad crezca con el país, o el país crezca con la universidad, porque es una relación dialéctica. En consecuencia, cuando hablamos de el desarrollo de la UNESCO, tenemos que hablar de una cosa muy importante, y es que ¿qué significa que nosotros seamos universidad en el siglo XX? En Venezuela hay un marco regulatorio tradicional que es una tragedia política del chavismo. ¿Por qué? Bueno, porque no hemos podido cambiar esa ley, que es la ley de los 70, que tiene más de 50 años y que básicamente decía que las universidades hacían ciencia, investigación y extensión. Bueno, el decreto de creación de la UNESCO habla de formación integral, de creación intelectual y de integración socioeducativa, de innovación y producto. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que cuando antes se hablaba de docencia, el proceso de aprendizaje se centraba en el profesor. Y cuando hablamos de formación integral, el proceso de aprendizaje se centra en el estudiante y en su familia. ¿Por qué?
Porque es integral, porque tiene que ver con valores que lo estructuran como sujeto. No como ciudadano y ciudadano solamente, sino como sujeto histórico. ¿Y qué significa la palabra sujeto? Alguien que está sujeto a algo. ¿Y a qué van a estar sujetos nuestros estudiantes? Al proyecto nacional Simón Bolívar, que es el proyecto que nos hace patria. O sea, aquí la gente no viene a ser sujeto de cualquier cosa, viene a ser sujeto para contribuir a un proyecto sociopolítico que hace que la patria sea una patria potencia. ¿Eso significa que van a ser chavistas? No, eso significa que van a ser patriotas, que van a ser venezolanos. Claro, algunos pensamos que ser patriota es ser chavista, pero es otra discusión. Pero desde el punto de vista institucional significa que todos somos venezolanos y que en medida que todos somos venezolanos y venezolanas, todos desarrollamos el proyecto que haga que Venezuela sea un país grande. Y eso significa el desarrollar un marco de valores que nos permita estructurarnos. Eso es lo que llama Han Hona el ejercicio de la ética de la responsabilidad. Es decir, que nuestro comportamiento en este mundo tiene que ser de tal manera que garantice las generaciones futuras, pero que además garantice un proyecto que haga que el país sea grande, próspero y bello. En consecuencia, la formación integral tiene que ver con eso, tiene que ver con aprender una profesión, tiene que ver con aprender unos valores que nos hagan venezolanos y venezolanas y que nos hagan solidarios y tributarios y corresponsables del proyecto de desarrollo del país. Porque es creación intelectual y no es investigación, porque no solamente basta con que nosotros investiguemos. Hay un autor llamado Cerejido que tiene un libro que se llama Tenemos investigación pero no tenemos ciencia, porque investigar es importante, pero no es suficiente. Hay que investigar y hay que crear. Y eso es posible porque necesitamos que los profesores en esta universidad no solamente den clases, sino que investiguen para dar clases y produzcan intelectualmente y publiquen. Y es integración socioeducativa. ¿Por qué? Porque tenemos que utilizar el proceso de enseñanza-aprendizaje para producir resultados que nos ayuden a crecer el país, en el área agropecuaria, en el área de servicios, etcétera, etcétera. Ahora bien, adicionalmente a eso, tenemos dos funciones nuevas, que son la innovación y la producción. ¿Qué significa eso? Que tenemos que innovar y producir, pero tenemos que innovar porque tenemos que crear nuevos métodos para desarrollar conocimiento. Y producir significa que efectivamente tenemos que generar conocimiento intangible y tangible, tecnologías blandas y tecnologías duras. ¿Para qué? Para tributar al desarrollo del país. Ahora, eso tiene una urgencia. ¿Por qué? Porque como dice Daniel Stully, nosotros somos la última generación humana. O sea, cada vez más se habla en el planeta de el conocimiento poshumano, que tiene que ver que derivado del desarrollo de la tecnología, los seres humanos vamos a tener adiciones que, bueno, los jóvenes, ¿no? Adiciones que le van a hacer ir más allá. Y tener conocimiento poshumano significa tres cosas: tecnología de información, desarrollo de ciencia cognitiva y genómica. ¿Para qué? Para hacer modificaciones. Entonces, pero nosotros estamos a años luz de eso. Ahora, para podernos poner en condiciones de posibilidad de llegar allí, tiene que ver con aumentar los niveles de conocimiento de la universidad. Y por último, tenemos que atacar los nuevos síntomas. ¿Qué significa atacar los nuevos síntomas? Bueno, los nuevos síntomas son aquellos síntomas que son derivados de los efectos de la tecnología en el cerebro, que son la bulimia, la anorexia, la violencia escolar, la drogadicción y el consumo y el alcoholismo, que son los 5 síntomas que caracterizan a los jóvenes del siglo XXI. Bueno, eso hay que resolverlo y eso tenemos que atenderlo. Y ustedes me dirán, nosotros no somos ni psiquiatras ni psicólogos. Bueno, pero son los retos que nos tocan a los docentes del siglo XXI y en la UNESCO estamos dispuestos a enfrentar. Entonces, dicho esto, voy a decirle algunas cosas que tienen que ver con el marco regulatorio de la universidad y con esto concluimos. Bueno, ¿cuál es el objeto de la Universidad Nacional Experimental de la Gran Caracas? Es desarrollar proyectos y programas académicos de formación integral y avanzada, creación intelectual, desarrollo tecnológico, innovación y asesoría y vinculación social, haciendo énfasis en las ciencias sociales y políticas para el fortalecimiento del Estado venezolano en correspondencia con las necesidades planteadas por el poder popular. Esto nos pone en dos planos. Primero, el plano del desarrollo de las ciencias sociales y en segundo lugar, fortalecer el poder popular. Lo que significa que nosotros tenemos un problema, porque nosotros tenemos que trabajar a la gente y a nosotros mismos, pero que trabajarnos a estudiarlo. ¿Cuál es la naturaleza de la universidad? Bueno, la universidad es un instrumento del pueblo para contribuir con el desarrollo endógeno, integral, sustentable y sostenible del Estado venezolano. Si es un instrumento del pueblo, nosotros tenemos que acabar en la universidad
con todas aquellas prácticas que nos ponen como dueños de esta universidad. Esta universidad es del pueblo y nosotros somos sus servidores. Entonces, si alguna cosa debiera regir esta universidad, es el mandar obedecer. Nosotros vamos a tener que hacer una cosa, déjame aprovechar para decirlo aquí para que todo el mundo lo sepa, porque eso lo van a poner allá abajo. Nosotros tenemos que hacer una cosa, que es crear un mecanismo que nos permita ponernos de acuerdo en el plan de esta universidad. Y todo el mundo tiene que entrar por ese riel. ¿Por qué? Porque es el mandato que nos dio el presidente de la República y el pueblo, a través de él. Así de sencillo. Y eso va a tener discusión cuando lo estemos formulando. Después de ahí, chao, todo el mundo entra por ahí. Y el que no entra, ya es qué hace. ¿Por qué? Porque uno de los problemas que tienen las universidades y las instituciones es que terminan siendo universidades de las personas que trabajan allí y no de la gente a la cual están obligados a servir. Por eso es que usted ve en las universidades donde hay familias enteras. Eso no pasa aquí en UNECA, te cuento un ejemplo. Familias enteras. Entonces están el activo, el abuelo, la prima, el hermano. Eso hay que acabarlo. Y hay que acabarlo porque la universidad tiene una universidad para el pueblo. ¿Y cuál es el pueblo nuestro? Los muchachos de Petare y de Katia que vienen a estudiar aquí, que son el 80% de esta universidad. ¿Por qué? Porque es nuestra obligación. Y es por eso por lo que nos pagan. Y entonces, dicho esto, entonces tenemos que el encargo social de la Universidad Experimental de la Gran Caracas es contribuir con el desarrollo endógeno integral, ¿verdad? Por un enfoque transdisciplinario para abordar problemas y retos en contextos territoriales, es decir, la Gran Caracas, de acuerdo con las necesidades potenciales del pueblo. Bueno, de eso se trata. Nosotros, profesores y profesoras que quieren concursar en esta universidad, le damos la bienvenida, queremos que ganen su concurso, queremos que nos acompañen en este proyecto, pero le vamos a decir una cosa que es el dilema de la UNECA: o cambia o se hunde. Y nosotros, los que dirigimos esta universidad, estamos dispuestos a cambiarla. Muchas gracias y buenas.